¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Sofonías? Te dicen, y sabíamos que estaba en un libro con ese nombre en la Biblia, ¿verdad? Es uno de 3 capítulos de los pequeños y es un libro de juicio. Es un libro difícil de, como diríamos, no de aceptar, sin Sofonías. Es un libro difícil porque habla del día del Señor. ¿Cuántos han oído del día del Señor? ¿Qué significa el día del Señor? Día de juicio. El día de juicio. No va a ser un día, va a ser una época, va a ser un tiempo donde Dios va a juzgar a todas las naciones. Sabemos lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, habla de la gran tribulación cuando Dios va a juzgar a todas las naciones de la tierra, incluyendo a Israel. 2/3 partes de los judíos van a morir en esa guerra de Armagedón. Y aquí lo que vemos en Sofonías habla del gran día del Señor, cuando Dios va a juzgar a las naciones. Déjenme decir, muchas de las profecías en la Biblia tienen un doble cumplimiento. Un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Y a veces inclusive habla de lo que sucedió ya antes. Como vamos a ver en los primeros 3 versículos de Sofonías capítulo 1, habla de cuando Dios destruyó toda la creación, excepto por una familia que se llamaba Noé y su familia, ¿verdad? Algo que no habrán pensado alguna vez, cuando Dios destruyó el mundo, todo lo que existía sobre la faz de la tierra, ¿qué sucedió con los peces? Dice uno, bueno, pues ellos podían nadar, ellos no murieron. Pero la Biblia dice que sí. Aún los peces murieron. Dios no guiña el ojo al pecado. Dios no ignora el pecado, Dios no lo justifica, Dios no lo toma a la ligera, Dios lo toma muy en serio. Dios quiere una iglesia santa, pura, porque la iglesia es la desposada de Cristo, ¿verdad? La novia de Cristo, la desposada de Cristo. Y dice la Biblia que Él se va a presentar una esposa limpia, sin mancha ni arruga, vestida de lino finísimo, ¿verdad? Dios considera la idolatría como considera la infidelidad en el matrimonio. Como considera que uno traicione a su pareja. No hay nada peor en un matrimonio que uno u otro traicione a su pareja, ¿verdad? ¿Qué es lo que le llama la Biblia? Cuando alguien traiciona a su pareja. Infidelidad. Infidelidad, otro nombre, otra palabra. Adulterio. Adulterio espiritual. Dios quiere una iglesia limpia y pura. Y Dios va a juzgar a todo pecador. Dice Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué es celoso? Porque nos ama. Porque nos ama, por eso es celoso. Por eso se ofende un hombre o una mujer cuando su pareja lo traiciona, porque es algo tan íntimo que lo considera la peor traición. Dios considera la idolatría como la peor traición. La nación de Israel había caído en la idolatría desde que estaban en Egipto. Sabemos que la nación de Israel prácticamente nació en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando se fueron, Jacob con sus hijos, eran como 75 personas en total. Estuvieron en la esclavitud en Egipto por 400 años. Ahí creció la nación a 2 a 3 millones de gente. Pero el problema es que había mucha idolatría en Egipto. Los judíos que hicieron, seguir las costumbres de la tierra donde vivían y cayeron también en la idolatría. Regresaron a su tierra, volvieron a la tierra prometida, tomaron la tierra prometida después de pasar 40 años en el desierto, porque no creyeron que Dios los podía llevar a la tierra prometida, porque vieron que había gigantes en la tierra prometida. Y solo Caleb y Josué creyeron en la palabra de Dios que Dios les iba a dar la tierra. Como no creyeron, Dios permitió que toda esa generación
los que eran mayor de 20 años murieran en el desierto. Sus hijos entraron en la tierra prometida, pero volvieron de nuevo a caer en la idolatría. Y por eso Dios los castigó severamente, porque vamos a ver aquí que Dios va a ofrecer un festín, una fiesta, y el sacrificio que Dios va a ofrecer es su propia gente, a los judíos, y los que van a recibir la fiesta, la comida, podríamos decirlo, son sus peores enemigos, los babilonios. Van a estar ahí por 70 años, porque no dejaron descansar la tierra por 490 años. Dios les había dicho que tenían que dejar descansar la tierra cada 7 años, un año. No lo hicieron por 490 años. Dios los permitió que fueran llevados esclavos, prisioneros a la tierra de Babilonia por 70 años, que equivalía a los 490 años que no dejaron descansar la tierra. Dios no juega con el pecado. Dios toma el pecado muy, muy en serio. Y tenemos por eso, ahorita que estamos en este tiempo de 21 días de ayuno y oración, y estamos tratando de bueno, algunos están, cada quien lo tenemos diferente. Es el ayuno de Daniel. ¿Y qué hizo Daniel en el libro de Daniel? Vemos que Daniel se privó de las cosas más agradables, lo que más le gustaba, y solamente comió por 21 días vegetales y agua, en lugar de comer las carnes y los vinos del rey, porque él estaba era uno de los más cercanos en su reino al rey. Y es lo que estamos haciendo, tratando de, al empezar el año, cada año lo hacemos 21 días de ayuno y oración, de estar entregando, buscando, sirviendo al Señor, conociéndolo mejor. Porque vemos que Dios es un Dios serio contra el pecado. Vemos toda la corrupción que hay en el gobierno y nos da asco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay corrupción. Pero ¿qué tal cuando hay corrupción en la iglesia también? Ayer vi algo que me sorprendió. Tal vez nunca lo han oído. Alguien está vendiendo lotes en el cielo. Y hay gente que está pagando $200 por metro cuadrado para hacer su casa en el cielo cuando llegan. Lo que no se han puesto a pensar es que ¿quién les garantiza que van a llegar? Más bien debieran de hacer reservaciones en el infierno, porque ahí, bueno, a lo mejor ya está gratis, lo reciben, ¿verdad? Pero se digan a dónde llega la ignorancia de la gente, comprar lotes en el cielo y a ver quién los pague. Eso es increíble. Esa es la ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. ¿Cómo llegamos al cielo? Todos necesitamos un pasaporte para viajar, ¿verdad? Para llegar al cielo necesitamos un pasaporte. Pero ese pasaporte tiene que tener una cruz. ¿Por qué? Porque solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó por nuestros pecados, podemos ir al cielo. Ahora, ¿cómo pagó por nosotros? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que creer. Tenemos que buscarlo, seguirlo con todo nuestro corazón. Solamente porque yo diga, creo en Jesús, no voy a ir al cielo. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y venga y sígame. Hay que morir a la carne, porque si no la carne nos va a llevar al infierno. Y por eso en el libro de Sofonías vemos el juicio de Dios contra la nación por la idolatría. El nombre de Sofonías quiere decir Dios esconde o Dios protege, cualquiera de los dos. Y claro, Él protege y esconde a sus hijos también. Pero voy a comenzar, versículo 1, capítulo 1. Sofonías dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Quién fue? Sofonías era el tataranieto de uno de los mejores reyes de Israel, Ezequías. Pero ¿saben lo que sucedió? Hubo varios reyes, la mayoría de los reyes fueron malos en Israel.
Josías, en el tiempo que Sofonías está predicando, este rey había hecho grandes cambios en el país. Había tanta idolatría. Él fue elegido, cuando murió su papá, mataron a su papá Amós. Su abuelo era Manasés, uno de los peores reyes de Israel. Este muchachito, jovencito, heredó el trono. Y a los 16 años empezó una limpia en la nación, una reformación. A los 20 años encontraron que habían encontrado el libro de la ley perdido en la iglesia, perdido en el templo. Imagínense ir a la iglesia y que no haya una Biblia en el púlpito o una Biblia entre la congregación. ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué enseñaban los sacerdotes si no tenían la ley de Dios en sus manos? Por eso yo les recomiendo, traigan sus Biblias. Traigan sus Biblias. Bueno, ahora uso muchos y yo también lo uso el teléfono. Pero saben, en la Biblia podemos escribir las referencias y la Biblia nunca se apaga la batería. No se cambia a otra cosa. A mí me encantan las Biblias. Tengo muchas Biblias de diferentes traducciones, inclusive de diferentes idiomas, porque amo la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice los planes que Dios tiene para este mundo, y tiene para la nación de Israel y el plan que tiene para cada uno de nosotros. Miren lo que dice en el versículo 2, y comienza el libro de Sofonías en una manera seca y rápida, porque viene el juicio y no se anda por las ramas, no se anda con preámbulos, lo dice claramente. Miren lo que dice el versículo 2, destruiré por completo a todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿No se les hace un poco fuerte, duro las palabras? Pero es la palabra de Dios. Hay en la Biblia muchos salmos que se llaman de oraciones imprecatorias. ¿Qué es una oración imprecatoria, un salmo imprecatorio? Cuando el autor del salmo, como David escribió muchos, está llamando y pidiendo juicios sobre los enemigos de Israel, sobre los enemigos de Dios y sobre sus enemigos. Y decimos, bueno, ¿no dice la Biblia que debemos llamar a nuestros enemigos? Sí, pero también los salmos imprecatorios hablan de que Dios mande juicio contra los malvados. Y no decimos eso cuando vemos que un juez injusto deja salir libre a un criminal. Decimos, ese juez no es justo. ¿Por qué? Porque no ejecuta la ley, no ejerce la ley. Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos. Y debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal los versículos imprecatorios? Están en la Biblia también. Y debemos de obedecer toda la palabra de Dios. Ahora, lo que debemos hacer, Dios dale oportunidades de arrepentirse y sálvalo, y si no, aplica tu juicio sobre ellos. Y Dios es lo que Dios va a hacer. Es lo que va a hacer con la nación de Israel aquí. Dice el versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. ¿Qué sucedía? Los sacerdotes se habían corrompido, solo estaban por el dinero, por la fama, por la posesión, por el poder, y muchos de ellos ofrecían sacrificios en el templo, pero en su casa, en la azotea, tenían sus altares donde adoraban a los dioses paganos, las estrellas, el sol, la luna, todo. Eso es astrología. No astronomía, astrología. Y Dios odia todo eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando uno adora a alguien que no sea Dios, uno está cometiendo adulterio espiritual. Así lo considera Dios en su palabra. Y debemos de serle fieles en todo hasta la muerte. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. El segundo, y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero primeramente Dios debe de ser el único a quien adoramos. Con todo nuestro corazón, porque de nuevo Dios dice que no compartirá su gloria con nadie. Con nadie. Versículo 5 dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom era un dios pagano de los cananeos. Adoraban a Dios y adoraban a este dios falso. ¿Qué tal si yo le dijera a mi esposa, ¿sabes qué? Este fin de semana no voy a estar. Voy a visitar a una de mis novias allá de la juventud. Bueno, no tengo ninguna vive aquí, ninguna existe. Ya, bueno, no creo. Por lo menos no sé. Pero hagamos de cuenta que yo le diga, voy a ir a pasar una noche divirtiéndome en otro lado. ¿Qué me diría ella? Off with your hand. Claro, ¿verdad? Otro día cuando regresara y me dijera, mira, tómate esta, ¿verdad? Te preparé esta bebida. ¿Qué tiene, verdad? Dime qué tiene, ¿verdad? Un poco de cianuro, no es todo. ¿Por qué? Por traidor, por sinvergüenza. Es lo que me llamaría. Y justamente lo haría. ¿Por qué creemos que podemos hacer lo mismo con Dios? Adorar a alguien más y no a Él. O adorarlo a Él y adorar a alguien más. Sea quien sea, la Biblia es clara. Lo que Dios quiere y espera y exige de nosotros. Y exige de nosotros. Versículo 6 dice, y los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron, prácticamente cometieron dos pecados. Están adorando a alguien más. Eso es una obra de, ¿cómo le llamamos? De un pecado de comisión. Están cometiendo un pecado. Y hay otro pecado que es omisión, de no hacer lo que debemos de hacer. Podemos pecar de las dos maneras, omisión o comisión. Y de nuevo Dios lo detesta. En el libro que está antes de Sofonías, es el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 6, dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, que son los babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y a este país tan cruel, los babilonios, Asiria tomó las 10 tribus del norte y se los llevó de rehenes a su tierra y trajo gentiles y los metió a Israel, y de ahí vinieron la raza mixta de los ¿cómo le llamaban? Los samaritanos. Los samaritanos. Y por eso los judíos detestaban a los samaritanos, porque no eran judíos limpios. Dios les mandó profetas llamándoles a arrepentirse una y otra vez por más de 100 años a los del sur, a Judea, en la ciudad, la capital, Jerusalén. Les mandó profeta tras profeta. ¿Y qué es lo que hicieron? Los mataron. ¿Por qué? Porque no les gustaba el mensaje. Y muchas veces cuando a la gente no le gusta el mensaje, matan al mensajero. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? ¿A cuál de los profetas no mataron sus padres? ¿Verdad? Porque no les gustaba el mensaje. Jeremías, él estuvo predicando en el mismo tiempo de Sofonías. ¿Qué le pasó a él? Se lo llevaron de prisionero a Babilonia y luego les daba el mensaje de Dios. No les gustaba, lo golpearon, lo metieron en una cisterna, un pozo lleno de lodo y lo dejaron ahí a morirse hasta que alguien tuvo compasión y lo sacó de ahí. ¿Por qué? Porque lo querían matar, porque no les gustaba el mensaje de juicio que Dios les estaba mandando, que se arrepintieran o Dios los iba a castigar.
Dijeron, mejor nos deshacemos del profeta y asunto arreglado, ¿verdad? Hagan de cuenta que es como ir manejando en el carro y empezamos a oír un ruido, ¿verdad? Clan, 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 clan. Y para no oírlo, le subimos al radio. Se acabó el problema. Ya no oigo el ruido, ¿verdad? Es cuando queremos ignorar la voz de Dios o la palabra de Dios y hacer lo que queremos. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que seguir su palabra. Versículo 6 dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, miren lo que dice en el versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor. Calla. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Hay un tiempo para callar. En Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de escuchar. Por ejemplo, les voy a sugerir algo. Cuando estén orando, oren, clamen a Dios, cuéntenle sus penas, sus problemas y luego pasen unos momentos en silencio. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Samuel, cuando Samuel estaba pequeño, el Señor le habló. Y él fue y corrió con el sacerdote Elí, le dijo, ¿me llamaste? ¿Me llamaste? Dijo, no, yo no te llamé. Vuelve a acostarte. Fue y se acostó otra vez. El Señor le volvió a llamar, Samuel. Se levanta y va otra vez. ¿Me llamaste? Dijo, no, no te llamé. Ve y acuéstate. La tercera vez regresa otra vez. Dijo, ¿me llamaste? Dijo, no, ese es el Señor. Ese es el Señor. Pregúntale qué es lo que quiere de ti. Y es lo que debemos hacer en nuestras oraciones, orar y pasar un tiempo en silencio y pedirle, Señor, háblame. Y luego entonces abren sus Biblias y busquen. Si tienen un plan de leer la Biblia en un año o según el plan que tengan, pero leer la palabra, ¿qué nos dice Dios a través de su palabra? Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Dios nos habla también a nuestra conciencia. Todos sabemos cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Todos. Dicen, bueno, mucha gente, ¿saben cuál excusa usa la gente cuando uno les quiere compartir el Evangelio? Y lo primero que dicen, bueno, ¿y qué tal los indios allá en el Amazonas? Nunca han oído el Evangelio, ¿cómo se van a salvar? ¿Por qué Dios los va a mandar al infierno si nunca han oído el Evangelio, nunca han conocido el nombre de Cristo? Dios no es justo, no los puede mandar al infierno porque ellos nunca han oído el Evangelio en el nombre de Cristo. No es verdad. Hay dos testigos, la Biblia nos dice. Todo el mundo sabe cuando hace algo mal, es la conciencia. Además tenemos la creación que vemos todo a nuestro alrededor y nos damos cuenta que estas cosas no suceden solas. ¿Qué es lo más avanzado que ha hecho el hombre hasta ahorita? Naves espaciales, ¿verdad? ¿Han encontrado alguna nave cuando escarban en una montaña, una nave espacial? No, ¿por qué? Porque se necesita muchísima inteligencia, tecnología y sabiduría para construir una nave espacial. Pero sin embargo creen que toda la creación, todos los animales de miles de especies que hay, y árboles y plantas de todo tipo, se crearon solas. No, lo que sucede, la gente quiere ignorar a Dios para no serle responsable, para no tener que darle cuentas. Es como decir, si cierro los ojos y no te veo, no existes. No, Dios es un Dios justo y no va a mandar a nadie al infierno. Es más, Dios no manda a la gente al infierno, la gente se manda sola. Todos íbamos en camino al infierno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Quién de ustedes levanta la mano si nunca ha pecado? Nadie, ningún valiente. No, ¿por qué? Porque todos hemos pecado y el que levante la mano lo voy a llamar mentiroso. Ya se imaginan, por eso no la levantan. Porque todos somos pecadores y todos íbamos al infierno. Por eso Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Eso le llama a la nación de Israel. Dios les dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12.
¿Por qué? Porque Dios mandó a su Hijo a que todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Y el que maldice a Israel se maldice a sí mismo. ¿Recuerdan a este Chávez, el presidente de Venezuela? Que decía, odio a Israel desde lo más profundo de mi corazón, desde las, ¿cómo le llamaba? Las entrañas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le cayó cáncer a las entrañas. Y vámonos. ¿Saben dónde está ahora? Si no se arrepintió antes de morir, está en el infierno. Recibió lo que merecía. Dios no manda a ningún inocente porque no hay inocentes. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mas la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En Él tenemos la salvación. Seguimos con Sofonías. Versículo 7. Calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, por cuanto Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Fíjense por favor en esto. Dios ha preparado sacrificio, lo que va a sacrificar, lo que va a ofrecer. ¿Y qué dice enseguida? Ha dispuesto a sus convidados, que son los babilonios, que van a venir a destruir la nación de Israel. Es como que Dios les está ofreciendo una fiesta. Los babilonios eran de los más crueles. Después de que tuvieron a Israel de esclavos por 70 años, Dios los castigó a ellos a través del imperio medo-persa. Los medo-persas también eran crueles. Dios levantó a los griegos. Los griegos también eran crueles. Dios levantó a los romanos. Y a todos fueron destruidos. Nadie se escapa. Versículo 8 dice, en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Qué quiere decir? Pues, que se visten con vestido extranjero. Está hablando de la idolatría. Están adorando dioses extraños, dioses ajenos. Versículo 9 dice, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Han visto las noticias ahora con las quemazones que ha habido últimamente, que andan robando las casas? ¿Saben lo que alguien me platicó? Lo que están haciendo, se visten de bomberos o de policías, los rateros, y van y le dicen a la gente que tienen que salir. Y una vez que salen, traen los camiones y se llevan todo lo de la casa. Robo, rapiña, engaño, y lo vemos. Estaba sucediendo también allá en los otros estados donde hubo el gran huracán que destruyó tantas casas. La misma robadera. Digo, ¿cómo puede ser alguien tan cruel que en lugar de ayudar a su prójimo que está a través de una tragedia, en una necesidad, al contrario se aprovecha para robarlo? Increíble. El corazón es perverso más que todas las cosas, dice Jehová. El corazón es perverso más que todas las cosas. Versículo 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Magnes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero, todos los comerciantes. Lo que están haciendo un comercio en el templo. ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesús cuando vino y vio lo que sucedía en el templo? Llegó en la tarde, vio todo, regresó en la mañana y a limpiar la casa. En el capítulo 2 de Juan, comenzando en el versículo 13, veamos lo que hace el Señor Jesús en el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otro evangelio también les llama cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo, se refería a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Resucitó el tercer día. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús hizo esto 2 veces, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. En la última semana de su vida entró y limpió el templo, y por eso los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos lo querían matar, y por eso lo odiaban, porque vino a destruir su negocio. Los fariseos, los sacerdotes eran inmensamente ricos porque estaban robando y explotando a la gente, y Dios odia eso. Dios odia eso. Dios quiere que seamos limpios de corazón y que al contrario demos en lugar de tomar. Dice la Biblia que es más bendecido dar que recibir. Entonces por eso el Señor está tan enojado con su pueblo y por eso los va a castigar. Versículo 12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, o sea, los va a examinar muy bien, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Saben lo que están diciendo? Dios es indiferente. Dios es apatético. A Dios no le importa lo que hacemos, ni para bien ni para mal. Y son ociosos de pilón. Dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ¿Por qué? Porque van a venir los invasores y los van a invadir y se los van a llevar de esclavos. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará así allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Saben por qué nunca han oído mensajes sobre este libro? Por lo duro que está. Muchos pastores no predican estos libros. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta oír mensajes así de fuertes. Mejor les dicen lo que quieren oír. Muchos pastores en las iglesias están más interesados en llenar las sillas que llenar los corazones de la gente con la palabra de Dios. Y no les dan mensajes fuertes porque luego se van. Y con ellos se va lo que aportaban, su dinero. Pero yo me baso en lo que Pablo dijo. No he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios. Mi trabajo es enseñarles toda la Biblia. Si vienen cada domingo, vamos a ir a través de la Biblia completamente. Si vienen esporádicamente, van a escuchar mensajes esporádicos y no van a saber bien de qué se trata cada libro. Pero es muy importante leer cada libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Porque solamente así vamos a saber lo que dice la Biblia. Y vamos a llegar a libros como este. Este libro tiene 3 capítulos y es el gran día de la ira de Jehová.
Y les digo, son muy pocos los mensajes que yo habré oído. Claro, los hay pastores que enseñan eso, pero hay que buscarlos regularmente, no son los mensajes populares. Porque a nadie nos gusta oír cosas así. Pero Dios las escribió y tenemos que escudriñarlas y vivirlas. ¿Dónde me quedé? 16. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Todo va a ser saqueado. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Caramba, qué palabras tan fuertes, ¿no creen? Como estiércol. ¿Todos saben lo que es el estiércol? Sí. ¿Sí, seguros? Sí. Bueno, a eso se refiere, su sangre va a ser como estiércol, sin ningún valor, algo apestoso, algo horrible. ¿Ya? 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Va a haber un juicio tremendo que Dios va a traer sobre las naciones. Y lo vemos más detalladamente en el libro de Apocalipsis. Hay 21 juicios que Dios va a mandar, 7 sellos, 7 trompetas y 7 vasos. Cada uno es una tragedia. En la primera parte de la tribulación va a morir cerca de la mitad de la gente que hay en el mundo. Una tercera parte dice, en los primeros sellos. ¿Cuánta gente hay en el mundo ahorita? Aproximadamente 8 billones, ¿verdad? Quiere decir que 2 billones morirían en los primeros 7 sellos. Es lo que le espera a la tierra. La gente no sabe o no quiere oír estas noticias. ¿Por qué? Porque son muy duras. Son demasiadamente duras y a la gente no le gusta escucharlas. Pero Dios nos las da para avisarnos y prevenirnos de lo que viene. ¿Qué es lo que vamos a aprender de este mensaje? Que Dios no juega con el pecado. Que Dios es serio en lo que nos dice. Nos advierte, nos previene. En el Nuevo Testamento vemos tantas, y en el Antiguo también, tantas promesas, tantas bendiciones, tanta gracia y misericordia de Dios. Y en esas nos gusta enfocarnos, pero tenemos que cubrir las otras también. Porque son tan necesarias las advertencias como las bendiciones. Porque no podemos tener las bendiciones si no obedecemos su palabra. Así es de que hay que escudriñarlas, orar que el Señor nos abra el entendimiento, nos dé las fuerzas y el valor para vivirlas. Vivirlas todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo que espera del Señor de nosotros? Obediencia, adoración, exaltación, glorificación, honor. Y a cambio recibimos la gloria eterna. Y no se puede comprar terreno en el cielo. No se puede comprar la salvación. No se puede comprar un minuto de cielo con todo el oro del mundo. Porque lo único que abre la puerta es la sangre de Cristo. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso. Lo adoramos, lo bendecimos, lo glorificamos y lo exaltamos. Le pedimos, Señor, que nos perdone por nuestros pecados, las veces que hemos adorado a alguien más que no es usted, porque no queremos serle infieles, Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos, que usted es tan paciente, porque conoce nuestra condición, recuerda que somos polvo. Y como la hierba que se corta en la mañana y se seca en la tarde, así nuestra vida es efímera, es corta,
Y va a pasar, pero lo más importante es donde vamos a pasar toda la eternidad. Y la vamos a pasar en su presencia. Porque Cristo pagó el precio. Él dio su vida para darnos vida a nosotros. Él murió para que nosotros vivamos. Y por eso, Señor, le agradecemos infinitamente. Le damos las gracias y toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. 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 Dios los bendiga.